Hola, qué bueno que regresaron al lugar donde se habla de libros y de historias. Y el libro del que les voy a hablar hoy causó tal impacto en mí, pero tal impacto, que durante mucho tiempo, meses, estuve postergando este video porque yo sabía que al hacerlo conllevaba una responsabilidad enorme por muchas cosas. Porque yo sentía que del tema del que vamos a hablar hoy, o del tema del que trata el libro, era un tema tan delicado que tenía que tocarlo siempre con pincitas, que tenía que hablarlo con mucho cuidado, pero también porque es un libro que me causó una serie de emociones súper difíciles. Y yo tenía que lidiar con eso. Tenía que trabajarlo primero, tenía que reflexionarlo, tenía que escribir, sí tenía que escribir, tenía que platicarlo con la gente cercana a mí, con Mon, con mis papás, con gente de la que confío, y no buscando una perspectiva diferente a la mía, pero sí acabo de leer esto y no estoy entendiendo, y entonces era una cosa muy fuerte. Tal fue el impacto también que yo hacía mucho que no estaba leyendo novela rosa, o que no leía, como yo les llamo a los libros que van en medio de estas cosas, los aderezos. Y recuerdo que yo acababa de leer, antes de empezar acabo de leer otro sobre un tema o temas muy parecidos, y entonces mi cabeza ya no podía más, mis emociones estaban tan frágiles que necesitaba meter otros libros y otras lecturas con otros temas. Y cuando la salud mental se ve afectada en este tipo de cosas, eh, sobre todo yo, que soy una persona que le da mucha prioridad a su salud mental y que le da su espacio y que le da su momento para lo que sea que necesite yo en el tiempo en el que yo estoy leyendo algo que es muy fuerte, se lo doy. Entonces yo me estaba tardando en hacer este video. Incluso unos minutos antes de empezar yo decía, creo que no es el momento, pero les voy a decir por qué sí es el momento. Porque creo que es un libro que impactó una generación, eh, a toda una generación, a todo el país, pero que es un libro que ha llegado a muy pocos lectores jóvenes como yo. Recuerdo mucho que cuando yo iba en la prepa, lo había escuchado, ¿no? Había escuchado sobre el libro, había escuchado sobre la historia, sobre las consecuencias del tema, y se lo conté a mi papá en una plática que habíamos tenido con la familia. Y me acuerdo que mi papá me dijo, claro que lo leí, lo tengo ahí en la biblioteca que tenemos, deberías leerlo, es súper interesante, aprendes muchas cosas y es un libro para reflexionar. Y yo dije, claro. Pasó el tiempo, no lo leí, y hasta que llego a la universidad me doy cuenta que la mayoría de las personas que leyeron este libro ahora son papás, o son abuelos, o son personas ya muy grandes, y que mi generación a lo mejor habían escuchado sobre la historia, pero no sobre el libro, que ubicaban a la autora, pero y que obviamente ubicaban estos temas que se tratan aquí, pero no se habían acercado al libro y no entendían muchos por qué. Otros decían no, porque el tema es muy fuerte y no lo voy a leer, y yo, está perfecto, pero no entendía el por qué. Cuando lo leo, entendí la importancia de que yo hiciera este video para que mi generación, o una generación adelante que yo, o una generación después que yo, viera la importancia de voltear a ver este tipo de libros, pero sobre todo de voltear a ver este tipo de historias y este tipo de temas para poder reflexionarlas. Y del libro del que estoy hablando es Los demonios del Edén, de Lidia Cacho. Los demonios del Edén es una investigación periodística que hizo su autora hace muchísimos años, en el 2003, y habla sobre una red de pornografía infantil. Habla sobre cómo descubre esta red de pornografía infantil, quiénes son los
líderes o el líder mayor de esta red de pornografía infantil, quiénes pertenecen a esta red, quién conforma esta red, por qué creció a tal nivel de que se hiciera un libro y que ahora afortunadamente tengamos a un hombre sentenciado a más de 50 años de prisión. Y es muy fuerte, pero bueno. Esta autora, que es periodista, de repente descubre que algo no está del todo bien. Por ejemplo, este libro se da en Cancún. Y de repente ella hace una conexión o investiga que la zona hotelera, o sea, la zona rica de Cancún, estaba enlazada con la zona más pobre de Cancún y que estos empresarios multimillonarios, sobre todo uno, Jean Succar Kuri, la historia de Jean Succar Kuri la pueden investigar en internet y pueden ver fotos de él. Es un hombre que es dueño de algunos hoteles ahí en Cancún y es amigo de muchos senadores del país, de muchos gobernadores y de mucha gente que tiene mucho dinero y mucho poder en el país, sobre todo en ese entonces. Y entonces descubre que estos empresarios y estos senadores y gobernadores no solamente eran amigos y congeniaban en muchas cosas o tenían negocios en común, sino que también tenían un gusto por los niños y niñas, no solamente del país, sino de Cuba, de Guatemala, de El Salvador, y que traían a estas niñas para tener relaciones sexuales con ellas. De repente investiga más sobre el tema y se adentra más en la historia, y una historia muy cruda y muy hostil, y se da cuenta que no solamente es una red de prostitución, sino que este hombre, Jean Succar Kuri, producía muchas películas pornográficas de niños. Y entonces empezó a estudiar la relación que tenía Jean Succar Kuri con estas víctimas, con estas niñas y niños, y descubrió que había una denuncia de una de las víctimas hacia Jean Succar Kuri. Platica con esta víctima, pero también se sienta a platicar con otras y con otros niños y niñas, y les empiezan a contar una serie de cosas sumamente fuertes, como por ejemplo que no solamente pertenecen ellos a una clase social muy baja y con muchas carencias, no nada más económicas, sino emocionales y demás, y que este hombre las ayudaba y las hacía tan cercanas a él que empezaba ahí el engaño y empezaba ahí la manipulación, entre otras cosas, y de repente se volvieron esclavas de él, esclavas sexuales, porque les prometía muchas cosas, porque las manipulaba de una manera muy fuerte con sus papás, con fotos íntimas de ellas. Estamos hablando de niñas de 4 a 13 años, súper pequeñas, muy chiquitas. Y empezó esta periodista a preguntar y a investigar, y entonces fue cuando dijo: necesito escribir este libro, necesito que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, y que Cancún no solamente es este lugar de turistas y este lugar donde la economía, gracias a los turistas, crece en el país, sino que también está pasando otra cosa muy fuerte, y que no nada más es un hombre encargado de manipular a estas niñas, de violar a estas niñas, de utilizar sus cuerpos para la pornografía infantil, sino que también hay más gente de su lado, y que lo están protegiendo senadores, que lo están protegiendo gobernadores, grandes políticos de este país, pero sobre todo grandes empresarios del país, que su discurso en las
en los escenarios políticos y en los escenarios importantes del país, la cara era otra la que daban. Y en realidad estaban haciendo una de las peores cosas que puede pasar, que es manipular, engañar y violar a nuestros niños y niñas. Y entonces empieza a escribir el libro y cuenta todo lo que está investigando. Lo que yo sentí con el libro es que, aunque es muy pequeño, es súper chiquito, es un libro que se ve reflejado en cada una de sus páginas la investigación periodística de esta mujer. Es mucha información. Yo recuerdo que cuando lo estaba leyendo tenía que parar porque nos dan nombres de todos los políticos involucrados en el tema, nos dan nombres de los empresarios, de las víctimas. Evidentemente cambian nombres, cambian situaciones, cambian un poco los escenarios, pero la historia está ahí. Nos cuenta un poco sobre el proceso penal que llevan estos hombres y así lo va desarrollando conforme van pasando las páginas, pero sí creo que es un libro que tiene mucha información. Y me acuerdo que cuando yo lo platicaba con la gente que está cerca de mí, yo les decía, es que es un libro tan cortito, pero que te impacta tanto, no solamente por la historia, sino porque es demasiada información y llega un punto en el que tienes que parar. Estoy acostumbrada a leer sobre estos temas y estoy acostumbrada a que los libros te den tanta información, no solamente de la historia en sí, del problema en sí, sino que te meten muchos nombres de algún político que ya no está en el poder, o de algún empresario, o algún nombre que no conozco. Entonces me tengo que salir del libro un momento, tengo que investigar, y esa investigación me lleva a otra, y me lleva a otra, y me lleva a otra, y entonces se hace algo muy grande, y no solamente son las 200 páginas de un libro, sino son más, porque me toca ver entrevistas, porque me toca ver otras cosas. Entonces sí es un libro que te tienes que salir, sí es un libro que necesitas parar un momento y investigar qué es lo que más estuvo pasando en ese momento. Aparte porque cuando se escribió el libro yo era muy pequeña y las fuentes que tengo en ese momento pues es la gente adulta que está al lado de mí, ¿no? Creo yo que es un libro que deberíamos de leer todos. Sí creo que debe haber un rango de edad. Por ejemplo, me gustaría mucho que los niños o jovencitos de unos 15 años para arriba lo podamos leer. Los papás, sé que hay papás que les interesaría mucho este tema, que es doloroso, y yo lo entiendo, pero es importante que lo leamos, porque aparte el libro no solamente es esto, no solamente lo que nos deja en estas páginas, sino que va más allá. La historia y las consecuencias que tuvo cuando se publicó este libro sí fue el tener a un hombre, Jan Succar-Kuri, sentenciado, el responsable de violar y de sacarle provecho a casi 200 niñas y niños, sino que también es importante porque hay más de esto. Hay unas consecuencias muy fuertes que tuvo la autora, evidentemente, por publicar este tipo de libros y de denunciar